Muy bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo de una ecuación logarítmica que trajo de cabeza, ¿no? a mucha gente, y como veis tengo aquí varios pasos hechos porque, bueno, es un buen ejemplo para ver que a veces uno hace las cosas de forma correcta pero no funciona con los logaritmos y hay que buscar otro camino y no pasa nada. Entonces nos daban esta ecuación de aquí. Y como uno pues ya se ha acostumbrado a trabajar con logaritmos, sabe que puede elevar ambos lados del igual como exponentes de una base, en este caso 2, para que coincida con la base del logaritmo, y que eso es un modo de deshacerte, ¿no?, de estos logaritmos y que nos quede simplemente la igualdad entre lo que en ese momento son los exponentes visualmente. De forma que te deshaces de esto de aquí, ¿no? Este 2 con este logaritmo en base 2, este 2 fuera, y nos quedaría esto otro. Luego, bueno, pues te vas un poco a lo que se ha estado trabajando en ecuaciones racionales y te das cuenta de que esto no lo puedes, ¿no?, ni sumar ni restar. 1 menos 1 entre el logaritmo en base 2 de raíz de x, pues no vas a poder hacer nada a no ser que hagas el mínimo común múltiplo de todas estas cosas. Si uno coge y hace el mínimo común múltiplo, pues evidentemente es logaritmo en base 2 de raíz de x, y entonces este 1 de aquí adelante pues lo multiplico por logaritmo en base 2 de raíz de x, y abajo también, total, que tengo al final el mismo divisor, ¿no?, para las tres fracciones, el mismo denominador. Y aquí pues empieza, una vez que uno ha hecho todo eso, empieza a encontrar complicaciones, ¿verdad? Ahora junto estas fracciones con un solo denominador, y como veis pues tengo logaritmo en base 2 de raíz de x, que el exponente es como un medio, menos 1 más el logaritmo en base 2 de x, que está elevado al cuadrado, por el logaritmo en base 2 de x, que bueno, como es raíz de x, pues es x elevado a un medio. Bien, y uno trata de hacer algo por aquí y empieza a encontrarse, ¿no?, pues como un callejón sin salida. Por ejemplo, como esta x está multiplicando a todo, pues vamos a hacer esta propiedad distributiva. Entonces, para empezar, como esta raíz de x es como tener x a un medio, pues con propiedades de potencias yo lo puedo bajar aquí delante. Bueno, propiedades de potencias, de logaritmos, en fin, estas cosas. Y es como si tuviese un medio. Ahora voy a poner la x, que es esta x, ¿vale? Y logaritmo en base 2 de x, ¿ok? Luego, este menos 1 por la x me quedará menos x. Y ahora, con cuidado, ¿no?, para que nadie se confunda, voy a poner aquí la x primero, que va a multiplicar a todo este producto, que es logaritmo en base 2 de x al cuadrado por logaritmo en base 2 de x elevado a un medio. Y esto es como tener x, y ahora voy a bajar este 2 aquí delante, ¿vale? Y me quedará x por 2 logaritmo en base 2 de x. Ahora, este 1 medio lo bajo aquí delante. Así que me quedará por 1 medio logaritmo en base 2 de x. Todo esto, a su vez, está dividido entre el logaritmo en base 2 de raíz de x, que es como x a la 1 medio, así que voy a poner este 1 medio delante, ¿vale? Y uno intenta buscarse la vida, pues, básicamente de esta manera, ¿no? No es que ninguno de los pasos de aquí estén mal, esto está bien, pero puede que no nos lleve a ningún lugar. Y lo intentas hacer más, pues más pequeño, ¿no? Juntarlo más. Esto es de otros cursos, pero bueno, si yo tengo un medio dividiendo, es como si este 2 estuviese multiplicando arriba, ¿ok? Esto es como lo de tener 6 entre un medio, ¿vale? Pues como es entre, pues este es como tener 6 por 2. Lo digo porque este 2 ahora mismo lo voy a pasar para arriba y va a afectar a cada sumando, a este y a este, ¿vale? Para tratar de juntar cosas. Entonces, si subo este 2 aquí, primero, este 2 con este 2 se me va a cancelar, así que el primer término sería x por logaritmo en base 2 de x. Este 2 va a subir ahí arriba y me va a quedar aquí un menos 2. Luego el 2 va a subir ahí arriba y me va a quedar, ojo, un 2 que multiplica
a la x, que multiplica a este 2, es decir, 2 por 2, 4, y luego está dividido entre 2, porque esto es por un medio, entonces me va a quedar directamente 2, ¿vale? Así que aquí puedo poner más 2 veces x, y claro, logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x es lo mismo que tener logaritmo en base 2 de x, pero no de x al cuadrado, sino todo esto es lo que está al cuadrado. Todo ello igual a un cuarto, y lo que me queda aquí de división o dividiendo es logaritmo en base 2 de x. Y es muy complicado deshacerse aquí de nada, como estamos viendo. Esto no tiene logaritmo en base 2, aunque se podría poner, pero sobre todo lo que llama mucho la atención y que va a ser una complicación extrema es esto. X por logaritmo en base 2 de x. Esto debe de hacer que salten las alarmas, ¿vale? Si veis que no puedo simplificar nada de aquí, porque pasa una cosa. Imaginaros que tenéis una operación sencilla, ¿vale? Aparentemente, inocente. X, logaritmo en base 2 de x, igual a 6. Algo debe de poderse cancelar en la ecuación inicial, porque si intentáis despejar esto de aquí, fijaros qué problema. Dices, claro, para deshacerme del logaritmo necesito tener nada más que logaritmo en base 2 de x. Si aquí tengo una x, tengo que deshacerme de ella. Una posibilidad es poner esto así, ¿no? 6 partido de x igual al logaritmo en base 2 de x. Y ahora uno dice, ya puedo pasar las cosas, ¿no? La base pasa al otro lado y entonces me queda 2 elevado a 6 entre x. Pero, claro, no es verdad que con esto resuelvas nada, ¿no? Porque tienes x a este lado y x a este otro lado. Y uno dice, bueno, pues bajo este exponente con la x delante del 2. Y dices, sí, pero es que para bajar un exponente necesitas utilizar logaritmos. O sea que tendrías que poner logaritmo de x igual a logaritmo de 2 elevado a 6 entre x. Y ahora con propiedades de logaritmos sabemos que esto es lo mismo que logaritmo de x igual a 6 entre x por logaritmo de 2. Y no hemos resuelto nada, ¿no? De repente nos volvemos a encontrar con un problema tremendo. O habría gente que diría, no, voy a utilizar las propiedades de los logaritmos y voy a subir la x aquí como un exponente, de manera que me queda logaritmo en base 2 de x elevado a x igual a 6. Y ahora ya está, me queda x elevado a x igual a 2 elevado a 6. Entonces ya, bueno, ¿y cómo despejo de aquí la x? Y tendrías que ir otra vez para atrás utilizando logaritmos, ¿no? Tendrías que hacer logaritmo de x elevado a x igual al logaritmo de 2 elevado a 6, evidentemente, en la base que uno quiera. Y decir, y ahora con propiedades de logaritmos, ¡pum! Y resulta que te vuelves a encontrar con el problema de antes. O sea que no has resuelto en verdad nada, ¿no? Por eso esta forma de aquí, x por logaritmo... esto hace saltar las alarmas. Y aquí solo se puede esperar una cosa, y es que de algún modo tú puedas deshacerte de esta parte, del logaritmo de x o de la x. Tendrías que poder sacar factor común de alguna forma. Entonces, bueno, el 2, por ejemplo, este menos 2, nosotros sabemos que lo podemos poner como el logaritmo en base 2 de 4, ¿verdad? Esto es lo que me da 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Así que, en un intento de tener logaritmos en base 2 en todas partes, yo podría trazar esta idea y decir, vale, lo que yo tengo aquí es una expresión que puedo reformular como x logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 4 más 2x por el logaritmo en base 2 de x al cuadrado, y todo esto dividido entre logaritmo en base 2 de x. Pero no hay manera de sacar factor común de aquí. Tú no puedes sacar el logaritmo en base 2 de x porque este tiene logaritmo en base 2 de x, pero este de aquí no lo tiene.
Y este sí lo tiene. O sea que no hay nada que puedas sacar y te quedarías muy atascado. Aquí daros cuenta que si alguien intenta sacar factor común, lo que le va a quedar es lo siguiente. Le va a quedar logaritmo en base 2 de x. Abro paréntesis y aquí tendrá x, ¿vale? Más 2x, me estoy yendo aquí, por el logaritmo en base 2 de x. Y todo esto es lo que estaría partido entre logaritmo en base 2 de x, pero luego te queda este otro término, que es menos logaritmo en base 2 de 4 partido entre logaritmo en base 2 de x. Vale, con este factor común podemos quitar esto de aquí y esto de aquí y parece que nos hemos deshecho del problema del aparente logaritmo de x. Todo esto, perdón, igual a un cuarto, igual a un cuarto. Pero no te has deshecho de nada porque aquí vas a seguir teniendo en este denominador un logaritmo en base 2 de x que no puedes pasar directamente aquí multiplicando, ¿no? Porque están estos otros sumandos. Entonces, veríais que, vamos, os quedaríais dando vueltas, ¿no? En un círculo así como vicioso. Y claro, a mí me parece que esto pues está muy bien que ocurra alguna vez, porque fijaros que todo proviene de este paso inicial. En este paso inicial yo estoy trazando una estrategia donde me quiero deshacer de estos logaritmos y a lo mejor resulta que en este caso no es lo más acertado, porque de alguna manera puede ser que nos podamos deshacer de este logaritmo en base 2 de x si aquí conseguimos tener más o menos, más o menos no, si conseguimos tener también logaritmo en base 2 de x. A lo mejor hay alguna forma de hacer eso, porque lo que estamos viendo es que por los caminos que habitualmente uno recorre, pues estamos teniendo el problema de que no podemos avanzar. ¿Cómo se puede plantear esto? Pues a ver, vamos a copiarlo por aquí y vamos a rehacerlo siguiendo otra estrategia. Vamos a ver. Primeramente, como uno tiene la sensación de que todo proviene de ese paso inicial, ¿no? Que es muy difícil salir de ahí, de esa caja. Si yo veo clarísimo eso, ¿por qué no se va a poder hacer? Sí se puede, pero te lleva a un camino sin salida. Entonces, tira desde ese primer paso, ¿vale? Que has elegido y cámbialo. Entonces, vamos a ver. Alguien podría decir, voy a hacerlo despacito, voy a no quitar este logaritmo en base 2 de x al principio y lo que sí voy a hacer es reconvertir de alguna forma pues todas las x que me aparecen con los exponentes, ¿vale? Esto es x elevado a un medio, pues bajaré el 1 medio delante y aquí me quedará logaritmo en base 2 de x. Y por otro lado este 2 lo puedo bajar delante, así que tendré 2 veces el logaritmo en base 2 de x. Y claro, si bien mis estrategias era igualar logaritmo de no sé qué a otro logaritmo de no sé cuántos, a lo mejor a esta ecuación le viene bien pensar en logaritmo de no sé qué igual a un cierto número. Y aquí pongo una cantidad. Tal vez luego pueda construir una ecuación donde pueden pasar muchas cosas. Lo mismo tengo que hacer una sustitución de variables, lo mismo tengo que tirar del recurso, ¿no? Que utilizamos en las ecuaciones racionales de factorizar con Ruffini, igualar esto a cero y entonces o una cosa es cero u otra es cero. Puede que no haga falta Ruffini, pero yo pueda conseguir estos paréntesis sacando factor común. O sea, hay tal multitud de posibilidades que lo que es complicado es no cerrarse a ninguna de ellas y tener la mente abierta. Pero yo voy a probar aquí al hecho de igualarlo a un número. Como un cuarto es 1 partido de 2 a la 2, pues esto es lo mismo que tener 2 a la menos 2 y por lo tanto el logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2 pues es menos 2, porque es a qué exponente tengo que elevar la base para que me dé 2 a la menos 2, pues a menos 2, ¿vale? Así que esto sería igual a menos 2. Y estoy tirando por esa estrategia. Ahora,
aquí no me queda más remedio que tratar de juntarlo haciendo el mínimo común múltiplo. Así que, como esto es como si tuviese un 1 debajo y esto también es como si tuviese un 1 debajo, pues evidentemente, si yo hago ese mínimo común múltiplo, pues lo que me va a quedar aquí es a este 1 multiplicarlo por 1/2 por el logaritmo en base 2 de x, ¿vale? El menos 1 ya está, ya tiene el divisor de 1/2 logaritmo en base 2 de x, y al más 2 logaritmo en base 2 de x también hay que multiplicarlo por 1/2 del logaritmo en base 2 de x. Entonces voy a poner aquí más 1/2, como va a ir luego el otro, voy a poner los dos coeficientes al lado y me quedará logaritmo en base 2 de x y luego el otro logaritmo en base 2 de x, ¿no? Vale, tenemos esto de aquí. Todo esto va a ser igual a menos 2. Vamos a moverlo un poco. Sabemos que va a ser igual a menos 2. Y evidentemente aquí lo que tengo es una fracción muy grande donde el mínimo común múltiplo era 1/2 del logaritmo en base 2 de x. Esto es lo que tengo, ¿vale? ¿De qué me sirve haber hecho esto? Hombre, pues que de esta manera, como no me deshecho al principio del término logaritmo en base 2, resulta que ahora sí que puedo cancelar logaritmo en base 2, pero no solo el logaritmo en base 2, sino el logaritmo en base 2 de x con ese término, junto con este término. ¿Lo veis? Porque multiplicar y dividir por lo mismo da 1. O sea que esto es como que desaparece. Y es gracias a que no he utilizado este primer paso donde ¿qué era lo que me quedaba? Me quedaba la x, porque tú con esta idea original eliminas el término logaritmo en base 2, pero con esta otra idea lo que estoy deshaciéndome es del logaritmo en base 2 y también incluye el término x, lo cual está muy bien porque el problema que teníamos aquí es que al final te quedase el x por logaritmo de x. Esto es lo que es muy complicado o no tenemos herramientas para resolverlo. Pero de esta manera, como se va también el término que contiene a la x, pues no voy a tener una x que multiplique luego un logaritmo en base 2 de x. Eso ya he conseguido evitarlo, así que parece que es una buena estrategia. Ahora, como todo está dividido por 1/2, pues hago lo mismo de antes que os he contado, ¿no? Es como tener el 2 multiplicando a todo. Así que este primer término de 1/2 con este 2 arriba me queda 2 entre 2, que es simplemente 1, y me queda logaritmo en base 2 de x. Evidentemente aquí me queda un menos 2, ¿no? Cuando sube ahí arriba. Esto 2 entre 2 se habría cancelado, así que cuando sube este 2 arriba me queda 2 y tendré más 2 veces logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x. Y todo esto es igual a menos 2. Claro, antes no podíamos deshacernos del término este que teníamos aquí para sacar factor común, ¿no? de ese 1. ¿Qué ocurre con esta forma de hacerlo? Ostras, pues que fijaros que este menos 2 podría pasar al otro lado sumando, ¿no? Sería más 2 y me quedaría logaritmo en base 2 de x menos 2. Voy a poner directamente aquí el más 2 que pasaría sumando y luego continúo por el más 2 veces el logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x. Y como este 2 ha pasado ahí sumando, esto queda igualado a 0. Y claro, menos 2 más 2 queda 0. Y de repente, ostras, se ha convertido esto en algo de lo que puedo extraer factor común. Daros cuenta que este sumando tiene el logaritmo en base 2 de x y este otro también tiene el logaritmo en base 2 de x. O sea que yo puedo sacar factor común logaritmo en base 2 de x, abro paréntesis, en el lugar del logaritmo en base 2 de x me queda evidentemente un 1, ¿no? Para que al multiplicar luego quede logaritmo en base 2 de x. Soy muy pesado, pero es que luego hacemos la propiedad distributiva del primero de la ESO y la gente se pierde. Y luego me queda 2 veces logaritmo en base 2 de x. Y todo esto está igualado a 0. Y ostras, ¿quién iba a imaginar que una ecuación de este estilo
se pudiera ir reduciendo hasta el punto de encontrarnos una técnica muy utilizada cuando resolvíamos ecuaciones factorizando por Ruffini, donde como lo que tenemos son dos cosas que se multiplican y están igualadas a cero, pues o bien esto de aquí tiene que ser cero o esta segunda parte será cero. Si quiero ver cuándo el logaritmo en base 2 de x es igual a 0, pues simplemente el logaritmo en base 2 pasa al otro lado como la base de una potencia donde el resultado es el nuevo exponente. Y eso quiere decir que x es igual a 1. Esta podría ser una primera solución. Digo podría porque luego hay que comprobar que tiene sentido. ¿Ok? Y que funciona para la ecuación original. Esta solución funciona para esta ecuación que hemos transformado, pero puede que para la original no. Vale, pues esa sería una solución, o bien 1 más 2 por logaritmo en base 2 de x es igual a 0. Eso quiere decir que 2 logaritmo en base 2 de x es igual a menos 1, o lo que es lo mismo, logaritmo en base 2 de x es igual a menos 1/2. ¿No? Esto se puede plantear tranquilamente así. Y de aquí se despeja x y entonces el 2 pasa como la base de una nueva potencia donde este resultado original es un exponente. 2 elevado a la menos 1/2, que se puede continuar y considerar que esto es lo mismo que tener 1 partido de 2 elevado a 1/2, que es lo mismo que 1 partido de raíz de 2 y que evidentemente se puede racionalizar, que es multiplicar arriba y abajo por lo que haga falta en términos de raíces para eliminar la raíz del denominador, y entonces me quedará raíz de 2 dividido de 2, ¿vale? Y esta es otra posible solución. Y ahora tenemos que ir a nuestra ecuación original y ver qué pasa. Entonces, de momento tenemos una solución que es x igual a 1. Si yo me vengo aquí arriba del todo, nos damos cuenta de una cosa, que es que cuando tienes el logaritmo en base 2 de 1, el resultado es 0. Bien, esto lo digo porque si esto de aquí hemos dicho que es 1, pues el logaritmo en base 2 de 1 sale 0. Y 1 entre 0 no es una operación definida, por lo que no cabría, ¿de acuerdo?, esa idea, esa solución en nuestra ecuación original. Esa no puede funcionar. Sin embargo, no hay ninguna restricción aparente para raíz de 2 partido de 2. La raíz de 2 partido de 2 en nuestra ecuación original no fabrica en ningún caso un 0 en el denominador, no fabrica un logaritmo de cantidades negativas, o sea que en principio la solución que nos funciona es raíz de 2 partido de 2. ¿Ok? Claro, hay que pensar despacio sobre este tipo de ejercicios porque daros cuenta los caminos que hemos tomado y fijaros como algo que nos ha abierto las puertas en un montón de ejercicios, ¿vale? Que es utilizar exponentes a ambos lados del igual para deshacernos del término del logaritmo. En este caso nos lleva a un callejón sin salida. Y cuando uno está acostumbrado a repetir algo de manera mecánica y no puede salir de cierta forma de pensar, esto de repente le resulta inaccesible. Claro que si ahora hicierais varios ejemplos donde esto es lo que funciona, a lo mejor se os olvidaba que este otro camino es el que hace accesible la ecuación en otra circunstancia. Entonces esto requiere simplemente mucha práctica para tener la mente muy abierta y que cuando uno se queda atascado pueda salir de ahí volviendo hasta el principio y cambiando totalmente el pensamiento. Daros cuenta que lo que os estoy comentando todo el rato del factor común es una cosa que está demasiado presente, ¿no? Que aquí nos elimina toda la problemática de una ecuación aparentemente súper, súper peligrosa, súper eso, ¿no? Muy diabólica. Daros cuenta que de alguna manera ha vuelto a aparecer aquí otra vez
para generar una estructura visual que recuerda a Ruffini, ¿no? Factores igualados a cero. Luego, una vez incluso que consigues las soluciones, hay que comprobar que todas funcionen con la ecuación original, y vemos que una tiene una restricción porque entonces se generaría en un denominador un cero y esa operación no está definida. En fin, que tiene muchísimas cosas de todo lo que tiene que ver con puntos de vista distintos que se aprenden con el resto de trabajo de ecuaciones, ¿ok?